¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el Break Podcast. Un aplauso, por favor. Pero aplaudan. Eso, tenemos una multitud acá de 2 personas, ¿no? Atrás de la cámara. Con 2 amigos, hermanos, personas que amamos mucho, grandes personas, humildes. ¿Qué más quería que dijeran? No, mentira. Lo grande ese por orden. gorditos, pero está. Un aplauso aquí para Fabián y Begonia. Bien, ¿eh? Directamente desde Uruguay. Un aplauso ahí, aplaudan, por favor. Bien, Vamos perfecto. aplaudiendo. Pues, vienen desde Uruguay, grandes amigos acá de la casa. ¿Y cómo están, chicos? ¿Cómo están? Bien, venimos directamente para este programa desde Uruguay. Exacto, más gente. Sí, sí. ¿Cómo estamos ya en otro nivel que vinieron desde Uruguay Claro. solamente para este 6 horas de programa? avión, imagínate. Estamos acá bueno, no vamos a decir dónde estamos porque no nos pagan por decir la promoción, pero estamos Verdad. fuera de la provincia de Chiriquí. Para los que están viendo en otro país, estamos acá en el país de Panamá con gente de Uruguay, ¿verdad? Qué bueno. Y por allá tenemos otro uruguayo también, ¿no? Tenemos también gente del país de Chiriquí. Opa, de todos lados. Exactamente. Bueno, más que nada una charla, ¿no? De conocerlos un poco y saber qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas durante todos estos años, ¿no? Y yo creo que debemos, como decimos, empezar, parece una redundancia, pero empezar por el principio, ¿no? Es verdad. Creo que sería bastante oportuno que ustedes puedan narrar o contar cómo conocieron al Señor, cómo conocieron a Jesucristo. Perfecto. ¿Las damas primero o qué? ¿Las damas primero? Bueno. No, lo que pasa es que ella me roba los minutos. Ah. Pero dale, Bego. Confío en vos. Bueno, yo fui desde chiquita a la iglesia con mi abuela y en realidad en mi conciencia no tengo como un tiempo de no conocer a Dios. O sea, la existencia de Dios es parte de mi esencia, de mi conciencia. Wow. Si bien en la adolescencia uno se hace su problemática y replanteo de cosas y decide otra vez en una etapa de adultez, se decide nuevamente por el Señor, es como que a veces me cuesta comprender a aquellos que vivieron sin Dios. O sea, porque para mí Dios siempre fue parte de mi vida. Wow. Así que soy cristiana desde chiquitita. Desde chiquitita, ¿no? ¿Y Perfecto. Fabián? Y yo estaba viendo a ver qué decía, pero yo creo que no me convertí nunca. Porque sí, también nací en un hogar cristiano. También. Creo que lo que sí, tuve un encuentro con Jesús, Eso. porque me encontré con el Dios de mis papás, por así decirlo. Siempre quería en Dios, siempre tuve temor de Dios. En algún momento le tuve más miedo a mi mamá que a Dios. Pero bueno, Nos pasa a todos, lo que ¿eh? ella decía, ¿no? Sí, tenés cuidado que te va a ir mal, y bueno, se cumplía siempre. Pero bueno, más o menos a los 18 años, ahí nosotros fuimos a vivir a un instituto bíblico, que mis papás eran los supervisores. Nosotros vivimos mucho tiempo en el interior del país, pero cuando vinimos a la capital nos encontramos con otro tipo de iglesia, de otra manera de hacer iglesia, y eso nos acercó más a Dios. Y ahí, bueno, mi familia, tengo 4 hermanos, o sea, somos 5 hermanos. Creo que nos encontramos más con Dios. O sea, esa decisión de mi papá de venirse a la capital marcó la vida nuestra. ¿Sí? A veces las decisiones marcan Claro, la sí, vida sí. de No, la y gente. qué interesante. A mí me pasó igual, ¿no? Yo creo que nunca había contado en mi caso, porque yo también nací en un hogar cristiano. Pero llega un punto donde tú pues decides, como tú decías, ¿no? Entregarte de verdad, ¿no? Porque uno cuando está más pelado pues va a la iglesia, como uno decimos, ¿no? Pero llega un momento donde decides, ¿no? De corazón entregarte y encarrilarte de verdad, ¿no? Pero mira, qué interesante, en el caso de aquí en Panamá, y me llama la atención, aquí en Panamá, por ejemplo, en los años, ¿qué? 70, ¿tu papá cuándo fue que se convirtió en qué año? Ni sabes. 77, dijo el otro día. 50 años dijo de ser cristiano. 74 entonces. algo Eso, o así. sea, por ahí, pues en los años 70 por ahí vinieron los norteamericanos y evangelizaron aquí Panamá. Por ejemplo, así fue que llegó el evangelio a Panamá. En Uruguay, ¿cómo fue? No sé si la pregunta cuento yo. está difícil. Dale, ¿Se la saben? Si bien hablamos de que el Espíritu Santo se movió desde que llegó, primero desde la creación, ¿no? Siempre ha estado dentro. Luego desde que Jesús lo anunció, desde ese Hechos, ¿no? Que ese lugar de espera donde las manifestaciones estuvieron, el Espíritu Santo estuvo siempre manifestándose, pero por ahí por el 1900, a principios de 1900, se conoce como el año del pentecostalismo, ¿no? Claro. Y lo que pasó en la calle Azusa fue como un motor, si bien habían habido avivamientos en muchas partes del mundo, antes habían habido en Chile, en la India,
ese fue como un precursor, boom. exacto, fue como la diáspora que pasó con la iglesia de los apóstoles, fue como la diáspora de ese tiempo. Y a Uruguay llegó el evangelio por el 1900, por ahí. Aparecieron rusos, aparecieron alemanes, y después aparecieron los americanos que fueron ahí a raíz de esa diáspora. Por ejemplo, mi abuela se convirtió, fue el primer pastor que llegó a mi ciudad, que era parte de las asambleas de Dios, ¿no? Era un americano también que llegó a Uruguay. Mi abuela fue una de las primeras, de las pioneras convertidas. A raíz de mi abuela, ¿no? Después aparecí yo, aunque mi familia no fue cristiana. Mi abuelo nunca se convirtió. Mi mamá se convirtió cuando yo ya tenía como 9 años, 7, 9 años, era ya grandecita. Yo siempre digo que yo soy una oveja negra, porque yo, si bien conocí a Dios, y sin duda al fruto del precio que pagaron algunos, ¿no? De entregar su vida, de irse a otro país, de pregonar el evangelio, siempre me crié en una familia un poco híbrida, ¿no? Porque claro, no cristiana, con algunos integrantes. Y yo digo que Fabi es de la casta santa, porque como se crió en una familia pastoral, era como que eran todos buenos, ¿no? Pero bueno, el evangelio llegó a Uruguay así, con personas que creyeron que ese mensaje valía la pena invertir la vida. Y un dato que la historia cuenta que es particular: el evangelio llegó mucho antes a Brasil y a Argentina. Y a nosotros no sabemos por qué. Incluso cuando las asambleas de Dios llegaron a Uruguay, ya habían llegado por otros, pero por ejemplo los alemanes hablaban en alemán, no predicaban el evangelio en español. Los rusos hicieron colonias y también predicaban en ruso. Y cuando las asambleas de Dios llegan, que obviamente eran americanos que iban, este misionero iba para Buenos Aires y dice que siente de Dios bajarse en el puerto de Montevideo y se queda. Y bueno, y ahí comenzó historia que por las asambleas nosotros hacemos como el inicio en el 1949 por ahí. Wow, increíble. Sí, pero qué fue como raro. Porque ustedes recibieron el evangelio mucho antes que acá en Panamá. Mirá vos. Tremendo, y qué interesante, ¿no? Porque ustedes estaban más cerca. Exacto, ¿no? Y a mí me gusta bastante conocer la historia, así como uno conoce la historia como del lugar donde vive. A mí me gusta mucho también conocer la historia del cristianismo, ¿no? De Perfecto. ver cómo llegó y todo eso, ¿no? Bueno, yo no lo dije antes, pero aquí nuestros amigos, ustedes son pastores, pastorean una iglesia, Alas de Ángel, ¿no? ¿Cómo se llama? Parecido, Alas de Águila, pero igual. Alas de Águila. Igual. Después no podemos Somos cambiar. casi ángeles. Toma pero... dos, tienes que cortar. Corta eso. Alas de Águila. Sí, sí. Está bien. Ahora, esto, vámonos bien adelante, ¿no? Bien, dale. ¿Cómo es que ustedes se hacen pastores? Sí, cuéntenlo. Sí, contamos. Yo había empezado, conocí a Manuel, al pastor Manuel, cuando él fue a Uruguay como misionero. Y bueno, él me invitó para predicar en una campaña. No se ganó ni un alma, pero bueno, prediqué. Pero se congregaban en otra iglesia, ustedes. Yo me congregaba en la iglesia de mis papás. Después de terminar el instituto bíblico, me congregué en la iglesia de mis papás. Y luego... Yo era del interior. Yo vengo de una ciudad que se llama 33, que queda a 300 kilómetros de la capital. Lejos. Y vine a hacer el instituto bíblico. Y ahí fue que, bueno, conocí a Manuel, también y su esposa. Y bueno, ya estábamos de novios en ese proyecto de casarnos. Pero en realidad, en lo particular, yo nunca quise ser pastora. Tremendo, Es horrible. Capaz que acá me excomulgan, pero... Bueno, pero eran los inicios. Claro, yo tenía terror a ser pastora, porque consideraba que en ser pastora estabas como en un lugar de mucha vulnerabilidad, tanto de las personas, y pensaba que de las enfermedades, porque siempre mientras estuve haciendo el instituto bíblico nos pasábamos orando por las pastoras enfermas, que una tenía cáncer, que la otra tenía no sé qué en la piel. Y yo recuerdo que cuando estaba en el instituto bíblico todos tenían llamado, bueno, a pastorear, llamado a misiones, llamado evangelista. Y yo siempre decía que no, que yo era llamada a ser maestra de escuela bíblica, ¿no? Que yo me quería quedar así como sirviendo en una iglesia. E incluso cuando a Fabi lo invita el pastor Manuel, en el proyecto era ser pastores de jóvenes. Exacto, sí. Que también era algo nuevo, que allá en el país no se usaba, porque allá era el pastor y la congregación. Entonces Manuel llevó como esta idea de un equipo pastoral, algo que allá en aquel tiempo no se hablaba. Muy de Panamá.
Sí, Bien, pero que sí. allá no era común. Y me gustó la idea, porque era Manuel el responsable, y bueno, nosotros ayudábamos. Pero Bueno, los Pero, planes no ajá. salieron como quisimos, ¿no? Después el pastor Manuel y la familia viajaron a Panamá a renovar sus fondos y se quedaron por allá. Bueno, Dios los llamó para quedarse acá en Chiriquí, ¿no? Ah, en Chiriquí, Y bueno, ahí quedamos a cargo nosotros. El pastor Manuel antes de viajar nos casa un mes antes. Yo para mí que tenía todo Todo está planificado. Sí. Nos casa y bueno, como a los 4 meses nos enteramos ahí que no regresaban a ¿Fue Uruguay. una llamada? ¿Cómo fue? No, en aquel tiempo no había ni teléfono, imagínate. Era ¿Una por carta mail, qué? por mail era. Ah, Así que ahí nos enteramos que no volvían. Pero igual estuvimos creyendo que sin duda Dios estuvo Claro, arreglando sí. todo eso. Y bueno, hace 20 años que estamos. 20. Hace 20 años. Yo pienso que fue Dios como muy respetuoso, porque siento que sin querer queriendo, ¿no? Porque en un momento ocupamos ese rol como suplentes, ¿no? A la espera de... Y yo recuerdo que aunque él nos dijo que no volvía, seguíamos esperando que volviera. Ella Era tenía como- esperanza que volviera. Yo decía, no, va a volver, va a volver. Pero bueno, fue así un proceso como invisible. No Claro. nos dimos cuenta como de a poquito nos fuimos apoderando de ese lugar, ¿no? Y bueno, sin duda Dios transformándonos y preparándonos. Fue duro, porque Manuel era grande y nosotros éramos chicos, teníamos 20 años, éramos Bueno, era 20 joven, años. Manuel tenía 40 y algo. Manuel ¿sí? tenía 44 Más o años, menos. 46. La edad nuestra ahora, más o menos. Claro, un poquito más. pero él era un referente adulto y nosotros éramos muy chicos. Claro. Para la Y- gente que estábamos liderando. A Exacto. veces Claro. éramos Entonces como hubo hijos de como- los que estábamos pastoreando. Pagamos un precio de capaz que de estigma o desvalorización, ¿no? Fue como difícil Claro. ese primer tiempo, que tal vez la esperanza de que él regresara fue como capaz el bastón que nos ayudó a transitar. Vamos a ese- ayudar, pero yo sé que él va a regresar. Claro, pero va por a mientras volver, va a ayudamos. volver. En nuestro país hay muchos pastores veteranos, entonces no habían muchos pastores jóvenes. Entonces, bueno, para nosotros fue un desafío, ¿no? El Claro. poder empezar desde la temprana edad, ser pastores ahí. Pero bueno, hemos sobrevivido y acá estamos. Y la iglesia sobrevivió también. Exacto. Esta conversación generaba la otra pregunta, era eso, ¿no? De cómo fue esa evolución de hace 20 años a lo que ahora son, ¿no? ¿Qué podemos rescatar? Y Bueno, qué- yo hablo un poquito y después le paso a Bego ahí. No, ella siempre cuenta de que fuimos madurando junto con la iglesia. Claro. Ese ha sido el discurso de Bego siempre. Y es verdad, la iglesia fue evolucionando y nosotros también. Fuimos adquiriendo experiencia y bueno, creo que nos fuimos acompañando mutuamente, ¿no? Y creo que eso fue bueno. Nunca dejamos de tener en contacto con el pastor Manuel. Y creo que también eso fue positivo. Mis papás son pastores, tengo un hermano gemelo que es pastor. Entonces el hecho de que éramos un poco jóvenes, también nos rodeamos de personas que nos fueron aconsejando, instruyendo y haciendo el aguante, como decimos allá en Uruguay, acompañándonos para poder tomar las decisiones correctas y aprender a ser pastores, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí, esto nos deja una buena enseñanza, ¿no? De que uno siempre debe ir madurando y también recibir buenos consejos, ¿no? Es verdad, Buenos consejos. es verdad. Que no de cualquiera, sino Sí. de personas Es como, que- ejemplo, familia, que saben que te van a apoyar y te van a dar buenos consejos, ¿no? Hay un proverbio, creo que dice que rodéate de sabios, algo así, para obtener sabiduría. Y bueno, Exacto. creo que fue parte de lo que hicimos. Siempre pedimos ayuda, ¿no? Nunca nos la creímos. A mí en lo particular me daba miedo, o sea, yo consideraba que ser pastora era como mucho y que yo no estaba a la altura, ¿no? Ese siempre fue como el sentimiento. Y estuve varios años, nosotros tuvimos ahí, yo quedé embarazada enseguida de casarnos, nuestro primer hijo nació con una malformación congénita que llevó unas cuantas cirugías. Entonces yo en lo personal me enfrenté como a desilusiones, a dolores, ¿no? Y a veces en ese descrédito de la gente, por ejemplo, había comentarios como que algo habíamos hecho, por eso nos había pasado eso, Claro. o tal vez esos comentarios de no tienen el poder para recibir la sanidad o para orar y que se sane, ¿no? Entonces esas cosas a mí en lo personal me pinchaban y me hacían no querer estar en el lugar que estaba. Por eso siempre digo que Dios fue como, para mí, muy delicado en el cómo me esperó, ¿no? Después a los años encontré ahí una definición de Maxwell que habla del liderazgo y dice que un pastor es alguien que acompaña a otro a un lugar donde nunca fue. Y esas palabras que parecen tan simples, para mí tuvieron una significancia total y cambiaron mi forma de ver el lugar
de liderazgo que tenía. Claro. ¿No? Porque yo comprendí que no tenía que ser perfecta, que no tenía que ser buena, sino que yo era, Dios me amaba como era y era lo que era, sin duda, obvio que siempre hay que mejorar y crecer y dejarse transformar, pero iba acompañando gente, íbamos todos para el mismo lugar. Yo no había ido a la salvación y había vuelto a decirles el cómo, sino que íbamos todos hacia ahí. Y bueno, y a partir de ahí como que yo tomé un giro en el apropiarme de ese lugar de que Dios me había dado. Y después hay una palabra también ahí que dice que cuando Dios organizó ahí el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que está la palabra que le da a Coat, a Gersón y a Merari, le da diferentes funciones, y a uno los hace cargar, no sé, copitas en carretas con 4 bueyes, a otros les hace cargar telitas en 2 bueyes y una carreta, y a uno, creo que es los cuatitas, les hace cargar los palos en hombros, ¿no? Entonces eso también como que fue una palabra que entendí que Dios tenía roles, Dios tenía lugares, y que bueno, capaz que a mí no me gustaba ese lugar, ¿no? Que yo prefería ser maestra de escuela bíblica, pero que bueno, que si me había tocado llevar los palos en hombro, que parecía en ese momento lo que yo sentía, era Dios el que había dictaminado eso, y era un privilegio y no era una carga. Claro. Sino que era algo honroso. Y ahí empezó a cambiar como mi amor hacia la tarea que llevaba. Qué bonito testimonio, ¿no? Sí. Y de verdad que a mí yo me siento identificado porque yo cuando me casé con Mali, me acuerdo que ella era la que estaba liderando los jóvenes y yo le ayudaba a un programa de radio de jóvenes, me acuerdo. Todavía está el programa. Y yo estaba bien, no, sé tú la líder y yo me quedo acá con... Y ella fue a hablar con el pastor, con el papá, ¿no? Me acuerdo. Y le dijo, no, yo pienso que debe poner a Javi que me ayude. Entonces cuando vinieron a hablar conmigo, yo le dije, no, sigan ahí, yo acá, tranquilo, ¿no? Pero a veces eso, ¿no? Que uno, a mí en mi caso me pasaba por los miedos y temores que a veces uno tiene, ¿no? De lo que ha visto, que han pasado otros. Pero yo creo que a veces cuando Dios te llama y en base a la palabra, ¿no? Uno toma, creo que a veces tomar ese reto como un acto de fe, ¿no? Y si es de Dios, definitivamente es como usted, el testimonio de ustedes, ¿no? Va a permanecer, ¿no? Imagínense, 20 años y yo sé que van a seguir, ¿no? Permaneciendo en esto, ¿no? Vámonos, está buena la charla, pero vámonos a un corte. Vámonos a un corte comercial, ¿se dice? Como quieras. Vámonos a un corte, chequense esto y ahorita volvemos. Suscríbete a este canal, dale clic a la campanita, activa las notificaciones y el suscriptor número 100 llevará un premio. Bueno, mi gente, estamos de vuelta en el break. Estamos aquí con, para los que acaban de sintonizar, ¿será? Porque a veces uno adelanta el video y va hasta la mitad, ¿no? Sí, estamos aquí con Fabián y Begonia desde Uruguay. ¿Cómo se llama en realidad? República Federal de Uruguay, ¿no? Oriental del Uruguay. República Oriental de Uruguay. Aguante Uruguay, ¿no? Sí, vamos arriba. Eso, vamos arriba. Ok, una pregunta que sí me interesa hacérsela es cómo se vive el ámbito cristiano, ¿no? Cristiano evangélico, ¿no? Porque allá me parece que también tienen catolicismo, ¿no? ¿O no? ¿O es poco? Sí, bueno, el porcentaje cristiano es bajo comparado con Panamá. Creo que Panamá tiene un 30% de la población. Uruguay... es más bajo, ¿no? Sí, mucho más. Hace unos años atrás era el 5%. A veces incluyen a todas las religiones cristianas. Claro. Y nos llevan a un 10%. Pero bueno, lo que sí ha habido una evolución. El cristianismo ha avanzado. Capaz que lento, pero ha ido avanzando. Nuestro pueblo siempre ha luchado con el humanismo principalmente. Exacto. Las universidades, los jóvenes. Todo lo que tiene que ver con el ateísmo. De manera intencional, ¿no? Contra lo que es la creencia acerca de Dios o lo que es la parte de la iglesia, ¿no? Veo que trabaja en la parte de educación, bueno, tiene mucho más información y datos precisos con respecto a eso, pero bueno, las iglesias han crecido, por lo general las iglesias allá tenían templos pequeños, para 50, 60 personas, y se nota el crecimiento porque cada iglesia ha ido tirando las paredes, como decimos allá, y ha ido ampliando el templo, ¿no? Entonces vemos que ha habido una evolución. Una evolución. ¿No? A nivel social, bueno, siempre hemos luchado contra el humanismo, el ateísmo, hay mucho espiritismo allá en Uruguay, pero bueno, frente a todos
esos parámetros la iglesia ha crecido, ¿no? Y creo que la obra de Dios es la obra de Dios, ¿no? Sí, no se ha detenido. Pero bueno, a ver, Bego, ¿qué es tu opinión? Bueno, si te gusta la historia, yo te cuento un poquito. Sí, Viste sí, por que favor. Ahí introducimos. como en toda la Dale. América, la Iglesia Católica tuvo un papel en esa colonización, ¿no? Con los españoles, los portugueses. Entonces en nuestro país, en un gobierno de Valleverre, pasó que también teníamos masones, que los masones también llegaron, y llegaron antes que el Evangelio, ¿no? Como siempre se adelantan. Adelantándose. Entonces pasó una situación puntual, la Iglesia Católica monopolizaba todo, estaba con el Estado, se encargaba de las muertes, de los sepelios, de los hospitales, de los casamientos, ¿no? De los registros civiles, de nacimientos, de funciones. Entonces parece que la historia cuenta que muere un terrateniente que era masón, y vienen a enterrarlo. Entonces el cura de ahí de Montevideo no quiere dejar que lo entierren en la parcela de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, se arma tremenda trifulca y ahí el presidente toma la decisión en ese momento puntual de sacarle a la Iglesia Católica el poder de los sepelios, de los entierros. Pero eso es como que abre una puerta y aparece la palabra famosa que es el secularismo. Entonces empiezan a quitarle a la Iglesia Católica todo ese poder y toda esa dominancia que había, y lo sacan de los hospitales, lo sacan de los casamientos, ¿no? Y llegó a un extremo tal que, por ejemplo, ese secularismo se hizo tan profundo que nosotros hoy como iglesia, estamos desdibujados del sistema. Wow. Por ejemplo, para que tengan idea, una prostituta puede aportar al Banco de Previsión Social, puede tener aportes y puede jubilarse. Un pastor no. Ni siquiera nos consideran una profesión, o sea, se fue como al hueso, ¿no? Algo que tal vez en ese momento tuvo una buena intención, pero se fue al hueso. Somos bien diferentes, por ejemplo, a Argentina. En Argentina la Iglesia Católica tiene una función con el Estado, recibe dinero del Estado. En Uruguay no, la Iglesia está totalmente desdibujada. Pero esa consecuencia la vivimos todos, o sea, aún los pentecostales, los evangélicos, no todos tuvimos esa consecuencia. Y después también este presidente quiso poner la laicidad, hizo un proyecto que tenía una buena intención. Él decía que si nosotros enseñábamos las religiones, se iba a predominar el respeto, porque si yo entendía cuál era tu religión, si yo la conocía, te iba a respetar. Pero también tuvo un proceso como involutivo y se fue al hueso, y en vez de una laicidad nosotros a veces tenemos un laicismo. La laicidad es de religión, de política y de filosofía. Pero en nuestro país hoy puntualmente parece que la laicidad fuera solamente de religión. En las escuelas, en los liceos y en las universidades, pero se más que fomentan ideología, la ideología de género es un veneno allá, se recontra promueven, se fomentan, las políticas también. La izquierda cuando llegó al gobierno llegó porque le comió la cabeza a los jóvenes desde la escuela. Los libros de historia tienen un sesgo ideológico, tienen una inclinación, hacen ver como que la revolución, la revuelta era buena y la acción del Estado fue mala. O sea, no se hace la laicidad perfecta para esos ámbitos, tanto el político como el filosófico, pero para el religioso sí, ¿no? Entonces, cuando uno va a la Constitución y lee, dice que la laicidad permite que toda idea o conocimiento sea abordado de forma democrática. Y eso, por ejemplo, hoy no se está cumpliendo, porque la ideología de género ha tenido un boom. Una imposición también. Exacto, y por ejemplo, te encontrás a gurises que te cuentan que un profe los avergüenza si ellos piensan en contra, o si tienen, una fe y profesan una creencia, son a veces avergonzados. Tenemos un alto índice, un 70% de los jóvenes, de los gurises cristianos que van a la universidad, terminan abandonando su fe, y es grave, porque son atacados, son vulnerados, o sea, no se les respeta. Entonces, esa historia tuvo como ese desarrollo tan negativo que generó una sociedad secularista, ¿no? Pero sumamente humanista, con más tendencia al ateísmo que otra cosa, ¿no? Increíble. Y eso genera, por ejemplo, cómo ve la sociedad, la iglesia. Nos atacan, o sea, no nos consideran.
Nosotros embromamos cuando venimos a Panamá porque tipo Centroamérica es un lugar donde la fe está, o sea, se cree. Allá al revés, allá es todo un desafío creer. Nosotros presentamos el Evangelio más como una defensa, ¿no? Una apología. Claro, porque lo defendemos. Yo siempre me resguardo en esta frase, ¿no? Que el que cree que no hay Dios, ¿no? Puede demostrarme que no hay Dios, cree. Y que nosotros, lo que creemos en Dios, no podemos demostrarle que hay Dios, porque Él se demuestra solo, pero también creemos. Entonces, siempre me defiendo con esto. El que cree que no hay y el que cree que hay, los une el creer. Es la única forma que tenemos de poder ser reconocidos, ¿no? Porque somos a veces como avergonzados. Bueno, yo una vez como maestra y mamá, o sea, mis hijos iban a la misma escuela donde trabajaba, estábamos llenando la ficha y la maestra, una compañera de trabajo, me pregunta, ¿cuál es la profesión de tu esposo? Yo digo, pastor. ¿Qué es eso? Yo le digo, a ese nivel, imagínate. es pastor evangélico. ¿Y eso es un trabajo? O sea, ¿qué es eso? Entonces hay toda una especie de amenaza, ¿no? Exacto. Y bueno, y con respecto... Como un rechazo también, ¿no? Exacto. Sí, son muy intencionales. Sí, consideran Muy que intencionales. nosotros sacamos la plata, que extorsionamos a la gente, ¿no? Fabi y yo trabajamos en lo secular y esa ha sido una estrategia, si bien nos ha bendecido económicamente para llevar adelante la familia grande que tenemos, pero eso nos ha servido también como un escudo de defensa, porque no vivimos de la iglesia. Claro. Porque vivir de la iglesia es una forma más, De lucrar. claro, para ellos y también de desacreditarte, ¿no? Entonces como que explotás a la gente, vivís de otros, aunque tal vez en otros ámbitos sí suceda, pero o sea, socialmente la iglesia no está vista. Ha sido con nosotros, para Fabi y para mí, un desafío que vean a la iglesia como un instrumento de bien social, que no solamente trabajamos en lo religioso, ¿no? En lo que es la espiritualidad, sino que hemos hecho un esfuerzo para que la zona, el entorno, los medios, los centros educativos que tenemos en la vuelta, puedan ver que la iglesia, si bien es un recinto, un edificio, pero que es social y que tiene el fin de bendecir a la comunidad. Hicimos limpiezas de paradas, limpiezas de escuela, proponíamos el edificio para reuniones de otros ámbitos, pero es como una batalla, porque somos etiquetados, ¿no? Claro, o sea, que sí. Y después lo que vos decías, cómo es la juventud, bueno, es difícil trabajar, porque es como ser cristiano, es como ser un salmón. Vas contra la corriente todo el tiempo. Entonces es como súper difícil. Las generaciones hemos sido pioneros en la legalización de todo lo malo. Tenemos matrimonio igualitario, tenemos la marihuana, tenemos la ley del aborto, aprobamos la ley trans. Sí, es terrible, somos pero ejemplo de todo lo malo. Allá si vos sos homosexual te dan una pensión. Si vos Perdón que te interrumpa, allá en Uruguay está el tema de que un baño para todos. Exacto, baños en algunos inclusivos. sectores, a hacer la necesidad. Universidades, escuelas, ¿no? Increíble. Entonces, a veces en esto de que la Biblia dice, y se vuelve como una batalla, ¿no? De trabajar con los adolescentes, por esto de, bueno, la marihuana. Pero está aprobado por ley, te dicen, la ley del aborto, pero es una ley. Entonces, ellos luchan y a veces hijos de cristianos que son de cuna cristiano, que nacieron en el Evangelio, a veces vienen con estos planteamientos, ¿no? Con estas preguntas opositoras, ¿no? Porque claro, es como que uno le luchan, explique. claro, porque luchan en esto de que la cabeza en sus centros educativos está todo el tiempo siendo bombardeada con una información y después nosotros venimos y damos algo que parece que va en contra de todo, ¿no? Y entonces vuelve difícil y hay que trabajar como esto, no solamente la espiritualidad, sino que hemos entendido que trabajamos la integralidad del ser humano, trabajamos todas las áreas y para nosotros como el fuerte por el humanismo que impera es el conocimiento, ¿no? La Biblia dice que debemos amar a Dios con toda la fuerza, con toda el alma, ¿no? Dice con toda la mente. Entonces nosotros hacemos siempre un abordaje de razonamiento. Capaz que para nosotros más adultos, si te decían tenés que vivir una vida de santidad, no fornicar, bueno, decíamos, bárbaro, no hay que hacerlo, pero no, ahora es, ¿y por qué no? O sea, la nueva O generación. sea, ¿no? exacto. Siempre hay un cuestionamiento. Porque ¿no? Un razonamiento. es una No, generación necesitan ¿Por qué una está mal? respuesta. ¿Por qué está Claro. mal? Porque ustedes dicen que está bien. Es una generación posmoderna que tiene esas características de buscar una verdad, pero que ninguna verdad le sirva. A la vez se suma con esta ideología emergente de construcción,
parece que todo hay que romperlo y nada de lo que sirvió, de lo que antes servía, sirve. No sé, nos pasó ahora con nuestros hijos que iban al liceo de uniforme y se sacó el uniforme. Entonces pusieron una regla solo de gym, de pantalones largos. Pues los gurises empezaron a pulsar, se iban de pijamas. Se iban de pijamas a la institución y pulsaron hasta que les permitieron ir de shorts, porque querían ir de pantalones cortos. Entonces ahí ves que todo va cediendo, o sea, no hay reglas, no hay límites, es una generación que parece, no sé, a veces hablamos con Fabi, con nuestros hijos, que siente que lo puede todo, pero es un todo destructivo, ¿no? Claro que sí. Entonces cuesta, y hay viste que ahí en la parábola, en Lucas habla, cuando Jesús le da la palabra al sembrador, que dice que los que dan frutos son los que entienden la palabra, que después da una explicación. Y bueno, nosotros en este tiempo estamos trabajando eso, ¿no? No es solo que vos tenés que hacer que la palabra llegue a ellos, sino que el desafío para las nuevas generaciones es que la entiendan. Y también de ahí deducimos esta que para mí es una regla de vida, más allá de mi profesión, necesitamos llegar con el Evangelio oportunamente a temprana edad. No podemos llegar en la adolescencia ni en la juventud, ya es tarde. Porque la ideología de género comienza, por ejemplo, en nuestro país, a quemarles la cabeza, y el secularismo y el humanismo desde que entran a un centro educativo a los 3 años. Increíble. A partir de ahí, es una lucha, ¿no? Una lucha de poderes. Y, no sé, cuentos. La cebra que no quería ser rayada, el tiburón que quería ser delfín. Desde lo más inofensivo, cuando vos mirás con un lente crítico, es sumamente ofensivo, porque lo que ellos están trabajando es la mente y el corazón. Entonces, a veces es como, no sé, por eso digo la teoría del salmón. Sentís que vos en tu casa les enseñás valores, en el afuera los rompen. En tu casa enseñás límites o en la iglesia, pero en el afuera lo transgreden. Y claro. es duro. O sea, nosotros sentimos que trabajar ha sido como, con las nuevas generaciones, ha sido el mayor desafío que hemos tenido como pastores, ¿no? Claro. Ha sido como, wow. Con la Sí, propia familia, creo ¿no? que el gran desafío que tenemos ahora como iglesia es trabajar el mentoreo, ¿no? El estar cerca. Un discipulado más personalizado, ¿no? Claro. Y creo que es lo que nos ha dado resultado. Y bueno, como decía Bebo, esta nueva generación te pide argumentos, el por qué. Exacto. Y bueno, tenemos que prepararnos para eso porque es una nueva generación, ¿no? Exacto. Nosotros antes temíamos, hoy yo decía en broma, le tenía más miedo a mi mamá que a Dios, pero hoy no alcanza con eso. Por lo menos ya en Uruguay, ¿no? Necesitas tener un argumento Exacto, y el por qué. y eso que tú dices Y es la interesante. Biblia te lo da, ¿no? Luego siempre explica que aún dentro de las leyes de la santidad hay un por qué Dios Exacto. establecía esas leyes, ¿no? Y Nosotros, que ajá. cada precepto es para cuidarte, pero tenemos que hacer que lo razonen. Exacto. Porque antes era porque no y era porque no. Exacto. Ahora necesitamos hacer un desarrollo de argumentaciones para que sí. Siempre cuento una anécdota de mi suegra que estaba en la iglesia así con niños chiquitos en una escuela bíblica diciéndoles que en el día de Halloween no pidieran caramelos, ¿no? Entonces mi suegra hace este argumento, porque a Jesús no le gusta. Entonces uno de los niños dice, y güey, que Jesús no vaya a pedir caramelos si no quiere. A él no le gustaba que no participara. Claro, fue como algo como muy jocoso, pero que es eso, y eran Claro. niños. Por ejemplo, Imagínense. en una escuela bíblica de allá, vos hablás de la Virgen María, y un gurí de 9 años te dice, la Virgen María. O sea, tenés que Increíble. explicar hasta lo que antes ni te lo preguntabas. Claro. No, y es eso lo que ustedes dicen, ¿no? El adoctrinamiento desde muy temprana edad. Miren, nosotros, en la iglesia tenemos una clase de apologética. Y en esa clase se habla, la apologética es la ciencia, por decirlo así, que defiende la verdad, la Biblia. Entonces, si nosotros los cristianos evangélicos decimos que nosotros somos los que tenemos la verdad, nosotros tenemos la responsabilidad de presentar 3 cosas: argumentos contundentes, razones y evidencias. Entonces, es lo que usted dice, a esta generación ya no basta decir, no, es que acuérdate que Juan 3:16 dice esto. No, hay que presentar esas 3 cosas. Y con esas 3 cosas es verídico que vas a hacer que entonces ese razonamiento, que es errado, definitivamente es errado, ya pueda tener una transformación a la verdad que nosotros le estamos presentando. Yo creo que este podcast sirve para todas las personas y los países. Por ejemplo, gracias a Dios, y seguimos en la lucha, ¿no? Venimos, antes el pastor hablaba de eso, ¿no? Que venimos de una lucha
que la Corte Suprema pues decretó de que la ideología de género por ahora, el matrimonio igualitario no va aquí. Entonces yo creo que el testimonio de que ustedes están hablando sirve para, como uno dice, ¿no? Poner la barba en remojo de lo que todavía estamos luchando, ¿no? Para que no, en Uruguay ya está establecido. Exacto, y da mucho de qué pensar, ¿no? El escenario, y creo que para también nosotros aprender de cómo, pues, luchar, porque yo me puedo imaginar una familia como ustedes, llevando a los hijos, ¿no? Y a los jóvenes también, ¿no? De sus iglesias, con los valores cristianos, pero no sé, imagínate, en el día entonces están recibiendo mentira, porque es mentira, ¿no? Pero son mentira más disfrazada horas. con una verdad. Más horas afuera que en casa. Exactamente, ¿no? Nosotros en la iglesia tenés 2 reuniones, a veces van a una. Imagínense. Y jugás con un par de horas a las horas de una semana. O sea, Exacto. Siempre se vuelve una lucha, un enfrentamiento un poco no equitativo. Exacto. Si nosotros entendemos que Dios es el que el Espíritu Santo redarguye, Dios es el que hace la obra, Él es el omnipotente, obviamente que también en esta presentación no minimizamos a Dios, al contrario. Entendemos que si la iglesia sigue estando de pie, ha sido el milagro de Dios obrando, ¿no? Exactamente. Porque sin duda siguen habiendo conversiones, transformaciones, milagros, ¿no? Dios sigue haciendo sus maravillas y sus prodigios en Uruguay. Pero también entendemos a veces cuando al venir acá siempre como que nos anima un poco de que sí se puede hacer el cambio, ¿no? Porque ustedes como iglesia, cada vez que hubo un planteamiento, se levantaron, ¿no? como parte de la nación, entendiendo los deberes cívicos, ¿no? Las obligaciones que a veces uno tiene como ciudadano, que es la defensa. Allá nos dormimos, viste que dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Exacto. Bueno, nos dormimos. La iglesia estaba en ese lugar del secularismo que él había puesto, se quedó cómoda, se quedó pancha, cómoda, y se durmió. Entonces, cuando, por ejemplo, aparecieron estas ideas de reformar la Constitución, de abogar leyes nuevas, muchos de las organizaciones decían, no, la iglesia no estamos para eso. La iglesia no tenemos nada que ver en la política. La iglesia no. La iglesia es la sociedad. Los problemas que hay en la sociedad son los problemas que tenemos la iglesia. Exacto. Nosotros somos la sociedad, somos los que tenemos tanto como las obligaciones y los deberes cívicos. La política es parte de la vida del ser humano, ¿no? Entonces nosotros hoy estamos reemparchando o reparando una situación, pero ustedes tienen la oportunidad de ser proactivos y evitarla. Exacto. Es un privilegio. Y nos anima, ¿no? Porque entendemos que nosotros nos comimos una oleada, pero van a venir otras, porque la maldad cada día aumentaría. Exacto. Y que podamos aprender de la historia y que a la próxima oleada que nos tengamos que enfrentar, porque esto cada vez está más raro, más loco, ¿no? Como iglesia podamos ser proactivos y no reactivos. Porque hoy nosotros estamos recogiendo los pedazos de una bomba que estalló hace tiempo. Exacto. Y ahora está el efecto ese, ¿no? Exacto. La ley de educación sexual tiene 20 años en nuestro país. No, y ustedes son una iglesia visible en Panamá. Nosotros somos invisibles. Tenemos que buscar promover nuestra voz y nuestra opinión. Aquí en Panamá los escuchan y muchas leyes no han sido aprobadas porque ustedes tienen un protagonismo dentro de la sociedad. Se van a la calle, levantan la voz. Allá era pecado. Wow, increíble. No podíamos entrar en política. Y la parte esa del legalismo, ¿no? Cristiano. Exacto. Oye, ha estado bueno el podcast. Estamos bien en tiempo. Sí. Un último mensaje para todas las personas que los están viendo, que sirva de consejo y de ayuda, ¿no? Que puedan darle. Bueno, luchar por lo que ustedes tienen, ¿no? Ustedes tienen una libertad, ustedes tienen una iglesia activa, poderosa acá en Panamá y el poder seguir luchando por eso, ¿no? Nosotros luchamos contra otras cosas en nuestro país. Vuelvo a repetir, el tratar de ser visibles. Uno de los argumentos que a veces nos toca trabajar allá es el ser tolerantes y la igualdad. Y eso ha sido muchas veces marcado contra la iglesia, pero hemos aprovechado a usar las armas, como David usó la espada de Goliat para matar a Goliat. A veces tenemos que usar también sus propios argumentos contra ellos. Ya que hablamos de igualdad y de tolerancia, también dentro de la igualdad y la tolerancia tienen que escuchar la voz de la iglesia, ¿sí? A los que somos quizás llamados tradicionales, y eso también ha sido algo bueno, positivo, el poder buscar nuevas estrategias, y creo que ese es el gran desafío de esta nueva generación. Dios no cambia, la palabra es la misma, pero la iglesia tiene que modernizarse, buscar nuevas estrategias. Adaptando, ¿no? Exacto. Bien. ¿Bego?
Y bueno, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo hoy, que no tenemos muchos gobernantes cristianos, es a entender que Dios nos prepara, pero nosotros somos los que decidimos a veces, ¿no? Porque también en esto que conté de cómo Dios en mi llamado fue paciente, Dios nunca te va a obligar a hacer nada. Tenemos un Dios que es respetuoso. Pero bueno, animarles a prepararse, a capacitarse. Hace unas décadas atrás malentendíamos la palabra y pensábamos que cuanto más burros, más analfabetos y más lástima dábamos, Dios más nos usaba porque se glorificaba, ¿no? Ese era el concepto que la iglesia tenía, erróneo. Hoy hemos entendido que debemos amar a Dios aún con nuestra mente, ¿no? Y debemos de capacitarnos, debemos de prepararnos y la iglesia debe de preparar personas sanas, con sus raíces sanas, para ocupar esos lugares de autoridad y que si llegan alto las raíces estén tan sanas que no te rompa la corrupción, no te rompa las tentaciones, sino que tus raíces en Cristo no estén bien cimentadas, pero en un hogar y en una familia saludable, y que alcancemos los lugares de autoridad, ¿no? En mi país, si la educación ha hecho el estrago, porque lo ha hecho, es porque quienes tomaron los lugares de docencia eran personas que tenían malas ideas y malos conceptos. Entonces yo siempre digo, los maestros necesitamos estar en las aulas. Los cristianos, los maestros cristianos, necesitamos estar en la escuela, necesitamos estar en la secundaria, necesitamos estar en las universidades. Las personas con autoridad necesitamos ser cristianos, ser los jueces, ¿no? Ser los políticos, ser los alcaldes, ser los intendentes. Y la iglesia necesita entender eso para poder en lo que viene, porque esto no es ahora, ¿no? Porque capaz que hoy estás escuchando y hoy no va a hacer ningún cambio. Pero si entendés el mensaje en 10, 20 años, va a ser diferente y vamos a poder disfrutar de ese cambio. Así que nada, ese es mi mensaje. Así mismo es. Bien, chicos, Bueno, chicos, amigos. Ha sido un gran podcast. Ya saben, como siempre decimos, lean, edúquense y nos vemos en el próximo video.